Hola, soy el profe Camargo. Te doy la cordial bienvenida a esta clase de matemáticas. Vamos a estudiar ángulos entre paralelas. Para dar inicio a este tema es conveniente que recordemos algunos conceptos básicos. Por ejemplo, ¿qué es un ángulo? Un ángulo es la abertura formada por la intersección de dos líneas o segmentos en el plano. Observa. Si tenemos dos segmentos de línea y se intersectan en un punto llamado vértice, a la abertura que se forma por la intersección de estos dos segmentos, esta es la abertura, este se llama ángulo. Los ángulos se miden en grados, minutos y segundos, que son las medidas angulares. Para ello se utiliza principalmente el transportador. Como inicio tenemos el concepto de ángulo, pero recordemos, hay una clasificación de ángulos que comenzamos a estudiarlos desde nuestros primeros años en educación primaria. Por ejemplo, el ángulo recto. Vamos a dibujarlo brevemente. El ángulo recto está formado por dos líneas o segmentos de línea que son perpendiculares y la abertura tiene un valor exacto de 90 grados. Veamos, esta es la abertura y tiene un valor exacto de 90 grados. Vamos a ponerle ángulo recto. Otro ángulo que debemos de estudiar previamente es el ángulo agudo. Se caracteriza porque su medida es menor de 90 grados. ¿Correcto? Observa. Este ángulo tiene una abertura que es menor, aproximadamente aquí mide 45 grados y le llamamos ángulo agudo. Posteriormente vamos a continuar describiendo el ángulo obtuso. Está formado por la intersección de dos líneas o segmentos, pero su medida es mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados. Observa. Si este ángulo mide 120 grados, se le conoce como ángulo obtuso. Ahora tenemos un ángulo cuya medida es de 180 grados exactamente. A ese ángulo se le llama ángulo llano o colineal. Vamos a hacer un pequeño dibujo. Colocamos un segmento, un punto en el centro y este ángulo equivale a media circunferencia.
mide 180 grados exactamente. Le vamos a poner su nombre, ángulo llano o colineal. No pasemos desapercibido que cuando tenemos la suma de dos ángulos y al sumarlos nos da como resultado 90 grados, observa, tenemos un ángulo y este ángulo mide aproximadamente 30 grados. Si trazamos otro ángulo en la misma recta o segmento de recta, pero que al sumarlos nos dé 90 grados, observa, trazamos el ángulo y está en una escuadra perfecta. Este otro ángulo le vamos a poner una doble rayita punteada. Este tiene un valor de 60 grados. 60 grados más 30 grados, vamos a ver, 60 grados más 30 grados es igual a 90 grados. A esta suma de ángulos se le conoce como ángulos complementarios. Le vamos a poner su nombre, ángulos complementarios. También vamos a trazar en la siguiente figura dos ángulos que al sumarlos nos dé exactamente 180 grados. A este tipo de ángulos se les conoce como ángulos suplementarios. Entonces, tracemos un segmento y trazamos una diagonal. Aquí se encuentra el vértice. Los dos ángulos forman media circunferencia. Por ejemplo, si este ángulo mide 120 grados y este ángulo mide 60 grados, la suma de 120 más 60 es igual a 180 grados. 60 grados más 120 grados es igual a 180 grados. Es decir, forman un ángulo llano colineal, pero su nombre es de ángulos suplementarios. Muy bien, estos conceptos son básicos para llegar al tema de nuestra clase, que es ángulos entre paralelas. Vamos a continuar. Para tener los ángulos entre paralelas, vamos a trazar dos líneas, ¿correcto? Vamos a trazar dos líneas. Una y dos. Así se llaman segmentos de recta. Si le colocamos una flechita a cada segmento de recta, se transforman en líneas rectas que se prolongan hasta el infinito. Estas son dos líneas conocidas
como paralelas, como si fueran las vías del tren. Nunca se juntan, pero siguen la misma trayectoria. Ahora tracemos una diagonal. Esta diagonal forma los 8 ángulos entre paralelas. Observa, este es el vértice de la parte superior y aquí tenemos A, B, C, D. En la parte de abajo tengo otro vértice, le colocamos letras, puede ser cualquier letra, E, F, G, H. La clasificación de los ángulos que vamos a estudiar son los ángulos opuestos por el vértice, los ángulos alternos internos, alternos externos, ángulos correspondientes. Observa bien. Primero vamos a estudiar los ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. La característica principal es que son ángulos iguales, ángulos que tienen la misma medida. Observa, si tengo el ángulo A que mide 100 grados, ¿correcto? Y este es el vértice. Su ángulo opuesto es el ángulo D. Por lo tanto, el ángulo D también tiene una medida de 100 grados. Como ambos ángulos, la suma de los dos ángulos debe ser media circunferencia, y es un ángulo llano o colineal, el ángulo B debe de medir 80 grados. Por lo tanto, el ángulo C es opuesto por el vértice al ángulo B. En este caso, el ángulo C también tiene una medida de 80 grados. ¿Correcto? En la parte inferior tengo también ángulos opuestos por el vértice. El ángulo E y H. Este ángulo, ¿sí?, es igual al ángulo A. Entonces aquí, observa, mide 100 grados, el ángulo F mide 80, el ángulo G mide 80 grados, el ángulo H mide 100 grados. Vamos a anotar las letras que corresponden a los ángulos opuestos por el vértice. ¿Y cómo nos queda? Son el ángulo A con el ángulo D, pareja de ángulos. El A con el D son opuestos por el vértice. ¿Cuáles otros? El B con el C. El B con el C. En la parte de abajo tenemos otras dos parejas, E con H y F con G. E con H son opuestos por el vértice y también F con G. F con G. Si te das cuenta, la característica principal es que son ángulos iguales, que miden lo mismo. Ahora continuamos con los ángulos alternos internos. La palabra alternos es que están en un lado opuesto. Internos, dentro de las paralelas. Por lo tanto, la primer pareja de ángulos
alternos internos, el C con F. Son ángulos iguales, miden lo mismo, 80 grados y 80 grados. Vamos a anotar ángulos alternos internos. ¿Cuáles son estas parejas? Primero, C con F y D con E. C con F y D con E. ¿Correcto? Ahora vamos a continuar con los ángulos alternos externos. La palabra externo significa que están fuera de las líneas paralelas. Tienen la característica que miden lo mismo, son iguales. El ángulo A con el ángulo H son alternos externos, 100 grados y 100 grados. Vamos a anotarlo también y nos quedan los ángulos alternos externos. La primer pareja, A con H. El ángulo A con el ángulo H. La siguiente pareja es el ángulo B con el ángulo G. 80 grados del ángulo B y 80 grados del ángulo G. Ángulo B con el ángulo G. Ahora nos falta la clasificación de los ángulos correspondientes. Vamos a anotarle ángulos correspondientes. Vamos a ver cuáles son los ángulos correspondientes. Observa. Tienen la característica también de que miden lo mismo. El ángulo A con el ángulo E. A con E son correspondientes. Observa bien. Vamos a anotarle las parejas de ángulos. A con E. ¿Qué otra pareja tengo? B con F. 80 del B y 80 del F. B con F. Tenemos otras dos parejas más de ángulos correspondientes. Observa. El C de 80 grados con el G. 80 grados. C con G. ¿Puedes observar cuál es la pareja que sigue, la que nos falta de ángulos correspondientes? D con H. 100 grados y 100 grados. D con H. ¿Correcto? De esta forma hemos concluido con la clase de ángulos entre paralelas. Si puedes, suscríbete a mi canal y comparte la videoclase con familiares y amigos. Muchas gracias.